Buen Dios y Padre, gracias por el gozo de estar delante de tu presencia en esta mañana. Gracias porque es un sábado precioso, un lindo clima, y gracias porque sabemos que ya la semana terminó y hoy, como día de reposo, queremos recibir, Señor, una doble porción de tu presencia en nuestras vidas. Que este sábado sea significativo para nosotros, que al empezar una nueva semana podamos, Señor, estar llenos espiritualmente y poder dar testimonio que estuvimos a tu lado. Amén. Bendice a cada persona que ha venido, Señor, a este lugar y dale respuesta a sus peticiones. Anima al corazón y sobre todo motívanos, Señor, para tu causa. En el nombre de Cristo te pedimos eso. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Agradezco mucho la oración que hizo la hermana. Creo que el terreno está listo. Ella oró por mí para que el Espíritu Santo me pudiera usar. Eso indica que vamos directamente a la palabra de Dios. Pero antes quiero motivar a cada uno de los hermanos. Yo sé que ya nuestro anciano, ¿verdad? Brian lo anunció. Yo les pido que por favor hagan planes de quedarse para el tiempo que vamos a pasar juntos en la junta administrativa. Las juntas administrativas, o en algunos casos las llamamos de negocios, son las oportunidades que cada miembro de iglesia tiene para poder participar de esta misma junta que la junta directiva tiene, y mucho más todavía, porque ahí se le informa a la iglesia. Usted puede opinar, puede preguntar, porque nuestra iglesia es representativa, ¿verdad? No es solamente dirigida por la junta o el cuerpo de ancianos o el pastor, sino en la iglesia en pleno es que tiene en sí, en su mano también, la voz, pues la autorización para también poder ser escuchada. Por eso le daremos la oportunidad, si usted es miembro bautizado de esta iglesia o miembro bautizado de la iglesia adventista, puede participar, puede quedarse para recibir información. Y como bien decía, hoy quizás nos vamos a limitar al plan de trabajo. Yo quiero escucharlos a ustedes. Muchísimas gracias. Quiero escucharlos a ustedes porque el plan es un plan general, pero quiero ajustarlo a la realidad de la iglesia de Nueva Esperanza. Hermanos, el título del tema para hoy es Preparación espiritual para el cumplimiento de la Gran Comisión. ¿Cuántos creen que antes de emprender con algún proyecto, de hacer algo, necesitamos primero preparación, prepararnos? Un ejemplo, yo conozco un amigo que se está preparando para correr un maratón.
Y en ese plan de preparación que él tiene, él sale a caminar, sale a trotear y está acostumbrando a su cuerpo para cuando llegue el momento del maratón, él poder llegar a la meta. Todas las cosas necesitan, especialmente si queremos hacer las cosas bien, necesitamos prepararnos. Es probable que nosotros nos salgan algunas cosas bien de manera improvisada y qué bueno, quizás usted tuvo la dicha o tuvo la bendición de que saliera bien, aunque no se preparó muy bien. Pero yo creo que es algo bonito y es parte de la disciplina humana hacer preparativos para todas las cosas. Y si como seres humanos nos preparamos para muchas de las áreas de nuestras vidas, ¿creen ustedes que para predicar el evangelio, para cumplir la misión, como iglesia no necesitamos capacitación o estar preparados? Necesitamos. De paso, yo felicito el orden, la organización que he recibido como pastor al tener esa iglesia. Veo que están marchando las cosas organizativa bien, gracias al liderazgo que ustedes han escogido. Y eso me alegra, porque es algo bonito saber que la iglesia está funcionando. Y más nuestras iglesias adventistas, que muchas veces les toca estar en un distrito, donde no solamente soy el pastor de esta iglesia, me toca otras dos más y una que otras responsabilidades. Pero gracias a Dios que contamos con un cuerpo organizado de ancianos departamentales que organizan en conjunto con la junta, un servidor como pastor o los pastores anteriores, el caminar de esta iglesia. Los directivos preparan sus programaciones cada sábado. La preparación es básica, es fundamental. Y por eso como objetivo, hermanos, he escrito que el objetivo principal de este mensaje es llamar a la iglesia a una consagración profunda y una total dependencia del Espíritu Santo para cumplir eficazmente con la misión que Cristo nos dejó aquí en la tierra. Este es el objetivo. Y de paso queremos también despertar la urgencia a la necesidad que Dios quiere que tengamos de una preparación auténtica espiritual. Y cuando me refiero a auténtica, que en verdad sintamos y digamos, el Espíritu Santo está trabajando en medio nuestro. Porque es la condición indispensable para cumplir con la misión de Cristo. Y no sé si usted me ha seguido, mencioné la palabra Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Imagínense una iglesia organizada, bien organizada y estructuralmente en orden, pero sin el Espíritu Santo. O yo quiero también ponerlo de manera individual. Imagínense un servidor o una persona con todas las capacidades, yo podría decir, humanas, intelectuales y quizás académicas, pero sin el Espíritu Santo. Sería como una lámpara que usted agarre, bien bonita, no sé si usted se acuerda de esos tiempos, yo me acuerdo porque muchas veces fue con lo que nos alumbramos, ¿verdad? El quinquel, exacto. Imagínense que usted tenga esa lámpara ahí, ese quinquel, y que tenga la mecha, en mi país le decimos la mecha, ¿verdad? Que era y que tenga ese vidrio bien bonito que va a alumbrar, pero sin petróleo, pero sin el aceite. Ahí iba a ir. Que tenga toda la estructura. Que tenga toda esa estructura y que usted diga, wow, qué antorcha, qué lámpara, qué quinquel. No sé cómo usted le dice en su país, cómo le decían. Pero que no tenga el petróleo, que no tenga el aceite, que no tenga el combustible. ¿Creen que sería eficaz el trabajo? Sería para adorno, ¿verdad? Pues puede pasar lo mismo, hermanos queridos, si tenemos toda la estructura, toda la organización y no tenemos el aceite. ¿Qué es el aceite en la vida de la iglesia? El Espíritu Santo, hermanos. Y quizás usted se preguntará, pero ¿cuál va a ser la línea que tomará el pastor? Bueno, yo quiero, una de las cosas que me apasiona en el ministerio, y se lo voy a decir para que ustedes me vayan conociendo, yo sé que es un proceso de conocimiento que vamos teniendo en ese tiempo que seré su pastor, pero a mí me apasiona el tema de la obra del Señor, de la predicación, del evangelismo, la obra misionera. Fue
básicamente la razón por la cual decidí llegar a ser pastor. Era que me gustaba la obra misionera, trabajar para la iglesia, y dije, ¿por qué no decido dedicarme tiempo completo a lo que me gusta? Y es lo que he hecho voluntariamente, lo he hecho. Aquí duré un tiempo voluntario y gracias a Dios tengo el privilegio de trabajar para la organización. Si en un futuro debo seguir como voluntario, tengo todo el deseo de seguir trabajando para Dios. Y creo, hermano, que es el llamado que Dios no solamente me ha hecho a mí, le ha hecho también a la iglesia. O sea, nosotros como iglesia existimos y surgimos como un movimiento evangelístico. La iglesia surgió para dar el mensaje a la humanidad. Y cuando me refiero a la humanidad, justamente usted pensará en lo que leyó la hermana en Mateo 28. Y vamos a hacer una breve estadística porque yo quisiera que usted se imagine a qué me refiero. Existimos cerca de 8 billones de personas, ¿verdad?, en este mundo. 8 billones de habitantes. Y como adventistas, nosotros somos cerca de 23 millones. 23 millones en libros. Porque si usted le mete cálculo, reduce, esos 23 millones pueden llegar a menos. 23 millones para 8 billones. Aquí en Colorado, por ejemplo, en ese estado, si no me equivoco, si ustedes me ayudan, son cerca de 5 o 6 millones. Como adventistas, nosotros somos, y me refiero a los hispanos, somos cerca de 800 miembros, cerca de 1000 miembros hispanos, para 6 millones. Imaginémonos, ¿de qué manera entonces podremos cumplir esta gran comisión que Dios nos ha dado? ¿De qué manera podremos abarcar a tantas personas, aparte de los niños que cada vez van naciendo, ¿verdad? El mundo que vivimos es un mundo superpoblado, si podemos decir. Y el llamado que nos ha hecho Dios es que llevemos este mensaje a todo el mundo. Y llevar un mensaje es un privilegio a la vez, pero también es una responsabilidad. Yo no sé si usted en el área que le toca funcionar, en su empleo, le ha tocado dar noticias, algunas buenas, otras malas. Como pastor me ha tocado, ¿verdad? Me ha pedido, pastor, ¿puedes llamar a tal persona para anunciarle o decirle esto? Y yo quisiera imaginarme que las personas que trabajan quizás en áreas forenses, que a veces le tocan ir a dar anuncios de fallecimiento, o médicas, anuncios de enfermedades crónicas. Yo creo que es una responsabilidad fuerte, ¿verdad? Que tú tienes que ser la persona que vaya a darle el mensaje que tú sabes bien que no le va a hacer bien a esa persona. Sin embargo, también hay otras áreas de anuncios donde tú puedes dar un mensaje bonito, bueno, de esperanza. Imagínense que usted en el área médica tenga que ir a darle a una persona moribunda ya que pensaba que no iba a salir de esa enfermedad, que usted vaya y le dé el anuncio, mira, usted va a mejorar. Según el diagnóstico, esa enfermedad tiene cura y gracias a Dios usted va a salir de aquí. Es un privilegio porque usted está dando un buen mensaje, una buena nueva, y de paso, eso es el Evangelio. El Evangelio, hermano, es buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Cristo murió, resucitó y viene otra vez por nosotros. El Evangelio es buena noticia y el mundo debe saberlo. Y nosotros creemos en lo que es la predicación del Evangelio eterno. ¿Por qué eterno? Porque sus orígenes son desde la fundación de la tierra. Vamos a ir al texto nuevamente para ir conociendo un poco más de esta gran comisión que el Señor nos ha encomendado. Vuelvo a leer Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Recuerden que estamos en el contexto donde Jesús ya murió, resucitó y se aparece a sus discípulos otra vez. Los discípulos tuvieron mucho miedo, pero al ver el miedo de los discípulos, Él se acerca a ellos. Fíjense, miedo, pero Jesús lo que hace es que se acerca, no se distancia de ellos. Y al acercarse, Él le dice lo siguiente. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo, así también en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos
enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, hermanos, según ese texto, ¿qué es entonces la gran comisión? Porque estamos estudiando cómo prepararnos espiritualmente para cumplir la gran comisión. De acuerdo a los versículos que leímos aquí, ¿qué podemos entonces entender como gran comisión? Y de hacer discípulos. Lo mismo que en Apocalipsis hallaron el mensaje de los 3 ángeles, a toda nación, tribu, lengua. Muy bien, dieron buenas respuestas. Lo primero que he adquirido del texto es que la gran comisión no es una sugerencia. Cuando Jesús se acerca a los discípulos, ellos tienen miedo, ellos están dudosos, y Él se acerca con una voz de mando, con una voz de orden, con autoridad, y les dice: dejen el miedo, no se preocupen, vayan y hagan discípulos. Fue un mandato divino. Jesús pudo acercarse a ellos y decirle: pobrecitos, están asustados, ¿verdad? Déjame consolarlos. No, Jesús no se acercó a ellos para compadecerse de ellos. Más bien Jesús se acerca a ellos para empoderarlos y decirle: dejen el miedo, ustedes tienen algo importante que hacer, alístense, porque lo bueno ahora comienza. Fíjense, es un mandamiento, hermanos. En ese momento era lo que los discípulos necesitaban, porque sus ánimos estaban por el suelo. Su maestro ya se iba, y se acerca a Jesús y le da esa gran responsabilidad, pero también ese gran privilegio. Yo resucité, ahora vayan a dar la noticia. Jesús entregó a la iglesia, hermanos. Jesús en ese momento estaba entregando a la iglesia una misión global. Es otro elemento que podemos ver. Una misión global, porque si ustedes se fijan, Jesús no solamente le dice a ellos vayan, no solamente dice vayan, y Jesús le dice evangelicen, hagan discípulos, bauticen y enseñen. Esas áreas enfoca, hermanos, y muestra lo global del evangelismo. Cuando como iglesia nosotros hacemos campañas, estamos haciendo evangelismo. Y evangelizar es dar la buena noticia. Nosotros también tenemos área de discipulado, donde tenemos clases de doctrina. Las mismas lecciones de escuela sabática son clases para discipularnos, que es hacer discípulo, enseñarle a ser como el maestro. Nosotros también bautizamos. Cuando nos detenemos a bautizar en este lugar, estamos mostrando que estamos cumpliendo con el mandato de Dios, y también dedicamos tiempo para la enseñanza. Por lo tanto, ese mensaje de la Gran Comisión es un mensaje completo y global. Y es tan global que este imperativo de ir no solamente se repite en Mateo, en Marcos capítulo 16, versículo 15, también encontramos este mismo mandato de parte de Dios. Marcos 16, 15 dice lo siguiente, Marcos 16, 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Nuevamente viene la palabra. ¿Y por dónde? Por todo el mundo. Y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Pero el mundo es bastante grande, según lo que vimos, ¿verdad? Y cuando me refiero al mundo, me refiero a tantas personas que existen. Vivimos en un mundo complejo, de muchas creencias, muchas religiones. De paso, solamente en el cristianismo hay más de miles de denominaciones. ¿Cómo podremos entonces cumplir con el mandato de llevar el mensaje? Y como adventistas nosotros creemos en lo que es la predicación de la verdad presente, que quizás es un concepto que usted ha escuchado mucho, que no es nada más ni nada menos que la verdad de la salvación, la misma verdad presente que era para Noé en su tiempo, que él predicó, que iba a venir el diluvio, un mensaje de urgencia para el tiempo. Es el mensaje que también Dios nos ha dado a nosotros como adventistas de predicar hoy, un mensaje de salvación que está encerrado en el ámbito de Apocalipsis capítulo 14, con el mensaje de los 3 ángeles, que el primer mensaje bien claramente también habla de el mandato que Dios nos da de predicar el evangelio. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 14, 16 dice, Apocalipsis 14, 16, vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Este ángel que tiene el mensaje para ser predicado está mostrando que era un mensaje para todo el mundo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos queridos?
Cristo nos ha llamado a predicar un mensaje que no se limita a ciertas culturas, a ciertas razas. Es un mensaje global. Y tenemos que darle gracias a Dios por el esfuerzo que hace nuestra iglesia de cumplir con esta comisión. Nuestra iglesia tiene presencia en más de 200 países. Pero yo creo, hermanos, que a pesar de la organización, hay algo que debe suceder para poder cumplir con esta comisión, así como los primeros discípulos la cumplieron. Porque una de las cosas que sucedió con la iglesia primitiva es que el evangelio creció tanto que impactó el mundo conocido con el cristianismo. Yo estaba viendo un documental sobre Etiopía y fue una de las primeras comunidades fuera de Jerusalén y fuera de Judea en ser alcanzado con el evangelio. Y Etiopía está colocada en una zona donde el contexto general no es el cristianismo, pero es un país donde casi todos son cristianos de diferentes confesiones religiosas y todavía guardan monumentos históricos que reflejan cómo la fe, cómo ellos recibieron la fe. Pero gracias a que los hermanos de Etiopía, las personas de Etiopía, pudieron recibir el evangelio, gracias a que una persona recibió el mensaje y esa persona decidió llevárselo a ellos. Entonces, cuando nosotros decidimos cumplir, hermanos queridos, con el mandato de Dios de llevar el mensaje, usted puede ser literalmente, el mensaje puede volar como un ángel, así como está describiendo Apocalipsis capítulo 14. Vi volar un ángel, el ángel vuela con presteza, con rapidez y el alcance es mundial. Hay una cita que me gusta mucho que está en el deseo de toda la gente, que dice lo siguiente: a todos los que reciban la vida de Cristo, se les encomienda esta obra. A todos los que hemos recibido el llamado a tener a Cristo en nuestra vida, se nos ha encomendado una obra. ¿Cuál es la obra? Para todos, como para los primeros discípulos, Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. O sea, y hay otra cita que también usted conoce: o somos, todo el que nace en la iglesia nace como un misionero. De manera natural, hermanos, la razón de existir de nuestra iglesia es para llevar el mensaje. Amén. Y todo lo que nosotros hacemos, los clubes, las actividades, casi siempre, aunque ustedes no lo crean, debe llevar el sentido evangelístico. Porque el evangelismo envuelve todo. Todo lo que hagamos aquí debe tener el propósito de traer almas a los pies de Cristo, de que otros conozcan de la verdad que usted y yo conocemos. Ahora, ¿cuál es la principal necesidad para poder cumplir esa gran comisión? ¿Qué necesita la iglesia para poder hacer una obra eficaz? Convicción, actuar, el Espíritu Santo y prepararse. Y la hermana Flora dio, yo sé que, mira, la convicción de que Dios nos llamó, tenemos que estar convencidos. Amén. Sí, tenemos que actuar, tenemos que ser personas de acción. Sin embargo, hermano, yo, según me he dado cuenta con el paso del tiempo, y es bíblico eso, hay un elemento que hace la diferencia. Y es el elemento del Espíritu Santo. Porque hay unas condiciones que deben darse en la vida de una persona para poder ser usada por el Espíritu Santo, y es lo que vamos a ver. En Hechos, el capítulo 1, versículo 8, nos presenta cómo la iglesia primitiva pudo ser capacitada para poder llevar a cabo la gran comisión que Dios les había dado. Hechos, el capítulo 1, versículo 8, dice lo siguiente. Hechos 1, 8, perdón, si dije 18. Hechos 1, 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta ¿qué? Y hasta lo último de la tierra. Y recibiréis poder. Jesús no solamente manda a sus discípulos, no solamente le dice a los discípulos, vayan y cumplan la misión. Jesús, en ese mismo momento que estamos leyendo del texto, Jesús le dice, pero antes de que se vayan, quédense para recibir la promesa, porque dentro de poco ustedes serán investidos con un gran poder que los va a capacitar
para hacer la obra que yo les estoy dando. Y este gran poder se iba a derramar de manera abundante sobre ellos y los iba a llenar tanto que iban a hablar en idiomas que para ellos quizás no eran entendibles, pero para otros sí, porque eran idiomas claros para otros. Pedro, un pecador, un hombre de la burguesa, básicamente, bueno, no sé si de la burguesa, pero del burgo, una persona sin mucha educación, empezó a hablar en otro idioma. El Espíritu Santo lo capacitó, que impactó a las personas, y más de 3,000 personas se convirtieron como producto de la predicación. Pero la pregunta es, hermanos, entonces hemos hablado de la preparación que necesitamos. ¿Qué necesita la iglesia? ¿Qué necesita un individuo para que espiritualmente esté capacitado? ¿Cómo podemos ser utilizados por el Espíritu Santo? ¿Qué obras necesitan suceder primero en nuestras vidas para ser llenos del Espíritu Santo y poder cumplir con la misión? Saben que la primera obra que nosotros tenemos de parte del Espíritu Santo es la obra de conversión genuina. A menos que nuestros corazones se conviertan genuinamente, Jesús se lo dijo a Nicodemo, de cierto os digo, tienes que nacer. Nicodemo era un líder religioso y podríamos decir que tenía todas las capacitaciones, habida y por haber. Era un conocedor de la ley. Era una persona superdotada, si pudiéramos decir. Pero Nicodemo necesitaba una conversión. Y cuando Jesús le dice, tú tienes que nacer de nuevo, él se como que dijo, oye, pero ¿de qué estás hablando? Y quiso entrar a un terreno de debate teológico con Jesús. Pero Jesús estaba hablando de algo que para él era misterioso. Jesús le explicó, así como el viento sopla y tú no sabes dónde va, tú necesitas nacer de nuevo. Y esas palabras hicieron hincapié en Nicodemo, al punto tal que él fue uno de los que después fue a reclamar, en conjunto con José de Arimatea, el cuerpo de Cristo. Nicodemo tuvo que nacer de nuevo. ¿Necesitamos nosotros entonces nacer de nuevo, hermanos, para poder tener el Espíritu en nuestras vidas? Por supuesto. Una de las primeras obras que realiza el Espíritu Santo en la vida de una persona es la de convencernos de pecado y de juicio. Por lo tanto, iglesia y queridos hermanos, una de las condiciones para poder estar listos y preparados es convertirnos. Amén. Y usted diría, pero pastor, estás hablando para un grupo de personas que llevan años ya en la iglesia. Hace tiempo nos convertimos. Bueno, hermanos, saben que la conversión, me he dado cuenta que es un asunto del diario. Diariamente podemos reconsagrarnos a Dios. Amén. No sé si usted ha escuchado del tema del bautismo del Espíritu Santo. Usted fue bautizado por agua una vez, pero usted para mantenerse en los caminos de Dios necesita diariamente volver al altar y morir. Amén. Así como decía Pablo, cada día muero, mato uno. Cada día nacer de nuevo. Y para que el Espíritu Santo pueda usarnos necesitamos volver otra vez a los pies de Cristo y decir, aquí estoy. Como dice el camino a Cristo, conságrate a Dios cada mañana. Haz de este, ¿qué? Tu primer trabajo. Por lo tanto, la conversión genuina es una de las primeras características que necesitamos tener, hermanos, para poder recibir la preparación espiritual para cumplir la misión. Segunda característica de las que tengo aquí escrita, y puede que haya más, si usted investiga va a encontrar más, es una vida devocional constante, porque es lo que va a permitir que tú tengas esa conexión con Dios. Y quizás el tema que les prediqué el sábado que viene en la tarde habla de eso. Nosotros necesitamos tener conexión con Dios. De lo que recibimos es que daremos, hermanos. Cuando los discípulos iban y les llamaron cristianos, a ellos les llamaron cristianos porque ellos se parecían a Cristo. Nosotros como cristianos vamos a dar lo que recibimos del Señor. O sea, tú no puedes transmitir algo que no tienes. Una de las cosas que me llamó mucho la atención de los primeros cristianos, ¿se acuerdan esa tarde que iba Pedro junto con Juan, me parece? Ellos iban caminando en una hora de la tarde y por allí había un paralítico. Y ese paralítico a ellos les pidió algo. Ellos le dijeron, nosotros no tenemos eso que nos estás pidiendo. Nosotros no tenemos ni oro ni plata para dar. Pero de lo que tenemos, le vamos a dar. ¿Qué tenían Juan y qué tenían esos discípulos? Ellos habían sido bendecidos con la presencia del Espíritu Santo en su vida.
Y saben que una vez alguien analizando eso decía, qué pena que hoy como iglesia nosotros ya no podemos decir que carecemos de oro y plata. Pero ¿será que podemos decir hoy tenemos el Espíritu Santo? ¿Ven cómo se han invertido las cosas? Quizás la iglesia para ese tiempo no tenía mucho, es más, no tenía edificios. Como surgió la iglesia primitiva, era una iglesia literalmente casi homeless. Porque primero estaban con los judíos en la sinagoga, los echaron. Ya no los quisieron, porque los veían como enemigos. El tema es que había una asociación entre el Estado y el judaísmo, que en un tiempo dijeron, no te queremos aquí porque ustedes lo están persiguiendo. Los que eran paganos y que solían adorar en los templos paganos tampoco los recibieron, porque apostataron a la fe pagana. Y muchos literalmente andaban como nómadas, homeless básicamente. Y empezaron a reunirse ¿en dónde? En hogares, en los hogares. Los principios de la iglesia, hermanos, ahí surgieron los grupos pequeños de paz. Desde ese tiempo, los principios de nuestra iglesia fueron principios muy humildes, muy sencillos. Pero si hay algo que caracterizó la iglesia primitiva, era que era una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia que tenía una conversión genuina. Una iglesia a la cual Dios utilizó para su honra y su gloria. ¿Será que necesitamos volver otra vez a esos tiempos? Amén. Mateo 6:6 hace una invitación. Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada tu puerta, ora a tu Padre ¿en qué? Ora a tu Padre en secreto. Aunque usted no lo crea, este texto nos muestra la importancia de una vida devocional constante. O sea, es importante venir y orar aquí, claro, la oración en conjunto, la oración en comunidad, leer la Biblia en conjunto, pero no tenemos que descuidar esa parte que usted va a su casa, que usted solo con Dios o sola con Dios, abre su Biblia, lee su palabra y se inclina a orar. Ese es el momento, hermano, donde usted recibe más fortaleza. Es el momento que lo acerca más a Dios. Esto complementado con el estudio de la palabra, la oración. ¿Y por qué no, hermano? Posiblemente hoy en día no se habla mucho. El ayuno. El ayuno. De paso, en Mateo 17:21, Jesús, diciéndole a sus discípulos, le dijo lo siguiente: pero este género no sale sino con un momento difícil para los discípulos que no pudieron hacer una obra que era común para hacer para sus maestros. Y Jesús le dice, no, tranquilo, este género no sale si no es con ayuno y oración. Hermanos, hoy por hoy todavía Dios quiere una iglesia que ore. Amén. Una iglesia que entre y ore de verdad. Una iglesia que lea la palabra de Dios. Una iglesia que saque tiempo para ayunar, para escuchar la voz de Dios. Quizás ustedes dicen, bueno, pero eso era un elemento de la antigüedad. Bueno, los caminos espirituales son lo mismo hoy también. Si queremos alcanzar el éxito en las cosas espirituales, tenemos espiritualmente someternos a los caminos de Dios, a las cosas espirituales. Porque la palabra de Dios establece claramente, no es con espada ni con ejército, sino con ¿qué? Con su Santo Espíritu. Y cuando usted trata, y yo le voy a decir eso porque lo he sentido, cuando como iglesia usted traza, o como individuo usted traza metas de cumplir la obra de Dios, cuando usted trata de enfocarse en alcanzar a otros, en esos mismos planes que usted está haciendo o que usted va a hacer, es bueno que usted sepa que hay un enemigo que también está haciendo planes para que usted o no haga esos planes, o no tenga éxito, o se desanime en el camino, o finalmente se desenfoque. Y ven ustedes la importancia de la preparación espiritual, porque nosotros, hermanos, estamos bregando con temas espirituales. O sea, como iglesia, nosotros no somos solamente una entidad donde se reúnen personas. Nosotros somos un ejército que Dios tiene, donde los ángeles nos acompañan y hemos sido llamados a pelear una guerra espiritual de arrebatarle alma al enemigo, literalmente. Y no se crea, cuando usted se pone en la mano de Dios para ser usado por él y alcanzar a otros, hay un enemigo que no le va a gustar eso. Así es. Y me he dado cuenta que en la vida de muchos de nosotros como siervos de Dios, cuando nos trazamos metas espirituales y queremos alcanzar su obra, por otro lado, el enemigo está trabajando quizás con nuestras vidas, a veces con problemas en el hogar, a veces con problemas de salud,
con diferentes temas, porque Él no quiere que nosotros cumplamos la misión, que así nos mantengamos entretenidos y dando vueltas, circulando, pero que no avancemos. Por lo tanto, hermano, la preparación espiritual es parte del cumplimiento de la misión, porque cuando usted sale literalmente allá afuera, de paso, si usted se lea Mateo capítulo 10, usted va a encontrar el llamado de los 70, cómo Dios los llamó y los capacitó y les dijo todo lo que iba a suceder cuando ellos fueran a predicar. O sea, el trabajo de cumplir la misión de Dios es un trabajo desafiante. Así es. Pero no deja de ser un trabajo satisfactorio. Amén. Y tampoco deja de ser un trabajo que tú vas a contar con la misma presencia de Dios acompañándote. Yo ahorita en la lección le contaba los momentos cuando colportaba. Y paré de colportar porque me decidí a hacerme obrero bíblico. Ya luego pasé al área ministerial y cosas como esas. Hermano, no faltaban los momentos de pruebas también, el momento de colportaje, momentos difíciles. Varios de mis compañeros, uno de ellos tuvo una experiencia, andaba con un maletín parecido al que yo traigo, pero más grande. Y el muchacho lo agarraron y lo asaltaron, pensaba que traía dinero. Lo golpearon y yo pensé que él no iba a volver a colportar y volvió otra vez con mucha alegría. O sea, cuando usted está en el terreno de llevar el mensaje, los desafíos van a venir. Y si usted sabe que usted sabe enfrentar a un terreno desafiante, usted va a ir a capela, como diríamos así, al pecho, así, sin preparación. En Efesios nos dice que Dios nos ha dejado almas para poder enfrentar los ejércitos que Satanás tiene aquí ordenados. Por lo tanto, hermanos, iglesia, ¿por qué le hablo de eso? Porque la necesidad de preparación espiritual es una realidad hoy todavía. Y yo creo que si los apóstoles en ese tiempo, antes de que salieran, Jesús les dijo, no salgan sin recibir el Espíritu Santo. Yo creo que necesitamos también lo mismo hoy. Y hoy, ahorita, después de que termine, nos vamos a quedar aquí. Y yo le voy a presentar un plan evangelístico. Bueno, un plan completo que encierra varias áreas. Pero este plan, hermanos, puede llegar a ser un plan más. Si nosotros, aparte de recibir el plan o de decir, bueno, ese es el plan que tiene el pastor, yo lo voy a asumir, voy a integrarme a él. Pero esos planes, hermanos, quedan en planes si nosotros no decidimos pedir la dirección del Espíritu Santo. Porque yo creo que nuestra iglesia ahora mismo, tal y como está, y cuando me refiero a la iglesia a nivel mundial, no es por falta de mentes brillantes que estamos como estamos, o donde estamos. Gracias a Dios sí avanzamos, pero cuando yo miro el desarrollo, el crecimiento de la iglesia, cómo comenzamos y cómo estamos ahora mismo, hay mucho más que puede hacer todavía. O sea, hemos avanzado en conocimiento, hemos avanzado en estrategia misionera. Es más, Norteamérica, que es el terreno donde estamos, los expertos en crecimiento son hermanos de acá, de Norteamérica. Los que han escrito los libros de cómo hacer crecer las iglesias son de nuestros teólogos y líderes de acá. Pero cuando te fijas, la realidad es que las iglesias nuestras acá en Norteamérica cada vez van en un declive. O sea, ¿cómo que los conocimientos más profundos de hacer crecer una iglesia están acá? Pero la obra está cada día más menguando. Y con eso no voy a despreciar ni voy a desprestigiar el conocimiento de cómo hacer las cosas. Con un buen conocimiento de cómo hacer las cosas, tú tienes una buena práctica. Pero vuelvo nuevamente a lo mismo, hermanos. Con el conocimiento, con las buenas estrategias, con todas las herramientas, más, lo más importante, la unción del Espíritu Santo, como iglesia podremos alcanzar el éxito. Amén. Y por esa razón, hermanos, esos planes los vamos a ver. Pero uno de los enfoques principales que yo quisiera que tengamos es que consagremos nuestras vidas al Señor. Amén. Cada vez que el pueblo de Israel iba a salir a una batalla o iba a hacer algo importante, el llamado que Dios le hacía a través de los líderes espirituales era conságrese a Dios porque mañana, conságrate a Dios porque mañana viene esto. Y pasa lo mismo hoy. Por lo tanto, en el punto número 4, ¿cuáles son los obstáculos que pueden llegar a impedir entonces una preparación espiritual eficaz? Algunos obstáculos. Muchas veces de los principales obstáculos que podemos tener es en nuestras propias vidas, tienen que ver con pecados acariciados. Salmo 66, 18. ¿Alguien puede leer? ¿Puede ayudarme a leer? Salmo 66, 18. Si usted lo encuentra, lo puede leer por mí.
66:18. Sí. Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Amén. Hermanos, si nosotros encubrimos nuestras faltas, si en nuestro corazón la iniquidad está y no se la exponemos a Dios, y no le decimos, Señor, quítame eso que me impide ser un cristiano que sea usado para tu obra, para tu honra y tu gloria, ¿podrá el Espíritu Santo morar en nuestras vidas y hacer la obra que necesita hacer? Me llama la atención mucho que en 2 Timoteo 3:5, Pablo le dijo algo a Timoteo, que cada vez que veo eso digo, wow, está tremendo. En 2 Timoteo 3:5 dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán ¿qué cosa? La eficacia de ello. ¿A esto qué? Evita. Hermanos, el tema del cristianismo no se limita a lo que tú proyectas. Tiene que ver con lo que tú tienes en el corazón. Y iglesia, si queremos prosperar espiritualmente, no tenemos que procurar únicamente vernos bien, que es bonito. O sea, ustedes quizás ven un pastor aquí bien trajeado, bien bonito, pero hay algo más importante que Dios quiere en su pastor y que quiere también usted. Es lo que hay en el corazón de su pastor. Es lo que hay en el corazón de usted como líder. No es lo que yo vengo y proyecto desde acá, es cómo mi vida después del púlpito está con Dios. Y para que el Espíritu Santo me use, eso es lo que va a significar. Es mi vida, mi comunión con Dios, la relación que tengo con Él. Por lo tanto, uno de los obstáculos muchas veces para que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas es el tema del pecado, hermano. Que claro, todos de una forma u otra tenemos, pero esos pecados acariciados, y cuando me refiero a pecados acariciados, son cosas que tú sabes que están mal, que están ahí, y tú insistes en tenerlos ahí. Entonces, iglesia y hermanos queridos, para que Dios empiece a usarnos grandemente, tenemos que empezar a dejar esos pecados acariciados. De paso, ¿se recuerdan de Acán ustedes? Del lingote de oro que robó y que eso provocó que perdieran ante un pueblo más pequeño. O sea, pecados acariciados incluso traen derrotas espirituales en nuestras vidas. Así es. Derrotas. Otra cosa, hermanos, es el tema de rutinas religiosas sin transformación. Rutinas religiosas sin transformación. La costumbre, o sea, hacer la cosa por costumbre, por tradición. Ustedes se acuerdan de la lección que estaban estudiando, que en un momento Dios le dijo a su pueblo, ya sus sacrificios me son, ¿qué cosa? Abominaciones. Porque ustedes vienen, ofrecen sacrificio y no tiene sentido, ya es una mera práctica. Si no hay una experiencia religiosa genuina, si no ocurre un propósito contigo al venir al culto, hermano, al estudiar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Así es. Y todo el que se acerca a Él va a tener una experiencia de reavivamiento en su corazón, en su vida. Otra cosa, y quizás esa parte es dura, pero tiene que ver con el secularismo, hermano. El amor al mundo. Y primera de Juan 2:15 nos habla claramente de eso. El amor al mundo. Muchas veces el poner nuestros ojos más en las cosas temporales y terrenales limita que el Espíritu Santo trabaje con nuestras vidas. Así es. Satanás bien sabe que en aquellos que descuidan la oración y descuidan su vida espiritual serán vencidos por sus ataques. Así es. Alguien una vez me dijo, si tú sabes que te vas a enfrentar con un enemigo que es poderoso, ¿vas a ir sin entrenar y sin prepararte a enfrentarlo? No lo vas a hacer. Y hermano, es bueno reconocer la realidad de quien está detrás del trabajo de la iglesia para alcanzar el mundo, como bien le dije. O sea, así como nosotros trazamos planes y objetivos, el enemigo también tiene su plan de perdición. Y si usted lo quiere entender bien, vaya a Apocalipsis capítulo 13. En Apocalipsis capítulo 13 usted encuentra la organización maquiavélica. Jesús, el Padre, el Espíritu Santo y los ángeles están dispuestos con el plan de salvación. Pero ahí en Apocalipsis capítulo 13 usted va a encontrar una alianza triple con un plan de perdición. Y luego va a encontrar otros elementos que se unen para engañar a toda la tierra y llevar a muchos a la perdición. Si Dios tiene un plan de salvación y a nosotros nos manda como sus mensajeros, Satanás tiene un plan de perdición y a muchos se está engañando. Por lo tanto, iglesia de Dios, iglesia cristiana, iglesia de Dios, hoy es el día entonces donde tengamos que decirle al Señor, te abro la puerta de mi corazón, mora en mí y úsame para tu honra y tu gloria. ¿Cuál será el resultado? Para ir finalizando.
¿Cuál será el resultado de estar con Dios y de recibir la preparación espiritual? El éxito, pero el éxito de manera específica. Y en Hechos capítulo 2, versículo 41, encontramos de qué manera tuvo éxito la iglesia cristiana de esos primeros tiempos. Hechos 2, 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿como cuánto? Como 3,000 personas. O sea, como resultado de la preparación espiritual, del recibimiento del Espíritu Santo, Dios bendijo grandemente a su iglesia con muchas almas, con muchas personas. Y Hechos 4:33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¡Qué bendición! El derramamiento del Espíritu Santo en los días apostólicos fue la lluvia temprana. Y fue una lluvia gloriosa. Pero más gloriosa será el resultado de la lluvia tardía, según testimonio para los ministros. O sea, lo que sucedió con los apóstoles fue la lluvia temprana, fue lo que el preview, el anticipo de lo que Dios hará con los siervos y los hijos de Dios en este tiempo y en el tiempo del fin. Iglesia, estamos listos para recibir entonces la lluvia tardía. Y quizás es un concepto nuevo, bueno, no es tan nuevo, pero quizás se diría, ¿pero qué es lluvia tardía? Bueno, lo que ocurrió con los discípulos, que recibieron el Espíritu Santo, que hasta la sombra de Pedro, de Pablo, ¿verdad? Ellos le hicieron obras grandes. Ellos hicieron grandes obras. Cosas grandes y quizás más grandes quiere hacer Dios con nosotros hoy. Amén. Pero eso lo hará cuando el Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas. Amén. Y el Espíritu Santo puede trabajar de manera colectiva. Quizás eso es lo que esperamos, que colectivamente todos salgamos un día y salgamos impactados de acá y llenos de poder para predicar. Pero ¿qué tal si empezamos con nosotros? Así es. Amén. Amén. Una frase decía: si quieres cambiar el mundo, empieza cambiando tú. Así es. Si queremos que el Espíritu Santo llegue a nuestra iglesia, ¿qué tal si cada uno individualmente decidimos diariamente que Él venga y more en nuestras vidas? Amén. Él no nos obliga porque es un caballero, pero toca suavemente la puerta de nuestro corazón y nos invita a que le abramos. Una vez un conductor intentaba mover una gran locomotora. Todo estaba en su lugar. Los rieles, el maquinista, los vagones, la tripulación. Todo estaba en su lugar y él estaba intentando mover esa locomotora. Pero no había carbón. No había lo que podía ayudar a emprender esa energía para que él pudiera arrancar. El Espíritu Santo, hermanos, es ese carbón espiritual. Es ese aceite espiritual, como les decía, la ilustración de la lámpara, que sin ella no podremos encender. Hay ejemplos de transformación. Un ejemplo de eso fue Isaías. Isaías tuvo que estar delante de la presencia de Dios, ser tocado con el carbón, el carbón incendiado en sus labios, que significa el Espíritu Santo tocando su cuerpo. Y después entonces dijo: heme aquí, envíame a mí. Moisés pasó 40 días y 40 noches, estuvo ahí en el desierto. 40 años, más bien, aparte de los tiempos que él pasaba delante de la presencia de Dios para poder cumplir la gran comisión. Puede hacer Dios también lo mismo con nosotros. Amén. La gran comisión solo será cumplida por una iglesia espiritualmente preparada. El Espíritu Santo no se derramará sobre multitudes frías, sino sobre creyentes ardientes. Y cuando me refiero a ardientes, dispuestos a hacer la obra de Dios. Dios no busca habilidades únicamente, sino la disponibilidad a cumplir con su palabra. Amén. Cristo en nosotros, hermanos, según Colosenses 1:27, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria que el mundo debe saber. Amén. ¿Estamos listos para mostrarle a Cristo al mundo? Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos. Y que esta palabra, más que una expresión de su pastor diciéndole que necesitan ser mejores espirituales,
no signifique una expresión donde quizás un servidor se manifieste como más espiritual que ustedes, porque en verdad creo que aquí hay hermanos muy cristianos y muy espirituales. Pero sí es una motivación como líder espiritual a que nos acerquemos a Dios, porque definitivamente es lo que nos podrá dar éxito en ese trabajo espiritual que hacemos. Y es lo que me ha ayudado a entender que el trabajo que hago es espiritual. Por lo tanto, si es un trabajo espiritual, usted no puede desligarse del área espiritual. Que el Señor pueda llenarnos, hermano, con su poder y que, usados por el Espíritu Santo, podamos darle a conocer al mundo a Cristo que vive en nosotros. Que el Señor nos bendiga. Los invitamos a ponernos de pie para entonar el último canto. Yo quiero trabajar por el Señor, creyendo en su palabra y en su amor. Quiero así cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar, esclavos del pecado, libertad. Llevarnos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. Quien quiera trabajar, hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Vamos a orar. Padre, aquí está tu iglesia y estamos puestos sobre nuestros pies como un ejército dispuesto a hacer tu obra. Gracias por el llamado que nos hiciste a ser predicadores de tu palabra. Quizás, Señor, necesitamos las herramientas, instrucciones y posiblemente más capacitación para cumplir tu misión. Pero si hay algún elemento, Señor, que más necesitamos en nuestras vidas es el Espíritu Santo obrando en nosotros. Porque sin Él no vamos a avanzar. Podremos movernos y hacer muchas cosas, pero el Espíritu Santo es quien podrá darle éxito a nuestra obra. Porque Él es el que convence de pecado y de juicio. Nosotros podemos dar estudio bíblico, a menos que el Espíritu Santo trabaje con esa persona, no habrá una conversión genuina. Quizá la persona se convencerá intelectualmente de la verdad, pero su corazón no recibirá el de la verdad, al del mensaje. El Señor del mensaje no será su rey. Y no queremos únicamente mentes convertidas o convencidas intelectualmente, queremos también corazones humillados delante de tu presencia, quebrantados por el Espíritu Santo. Y para eso, Señor, necesitamos que tú nos uses también como mensajeros, como iglesia que contiene tu mensaje para darle a este mundo. Queremos también que tu Espíritu Santo sea quien nos utilice para poder ser eficaces. Aquí, Señor, hay hombres y mujeres, niños y jóvenes dispuestos a que tú lo uses.
Acude a sus corazones, Señor, en estos momentos y dale esa motivación y llénalo de ese gozo de poder ser mensajeros tuyos. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.